Hola y bienvenidos. Hoy nos vamos a meter en un conjunto de fuentes que plantean una visión del mundo muy particular, casi un universo propio. Sí, Son textos de psicología, de terapia, de reflexión, que abordan la atracción hacia el mismo sexo, la AMS, no como una identidad, sino como la respuesta a un enigma. a un enigma, sí. La pregunta que lanzan es, ¿qué necesidad emocional no se cubrió en la infancia? Y hoy vamos a seguir esas pistas que, según estos autores, resuelven el misterio. Es una forma muy precisa de plantearlo, sí. Es crucial entender que no vamos a analizar el tema en general, sino este conjunto específico de materiales. Eso es. Nuestra misión es meternos dentro de su lógica, desarmar sus argumentos y entender cómo construyen su visión, desde las causas que proponen hasta, bueno, hasta las soluciones que ofrecen. Sin juicios de valor. Sin juicios de valor, simplemente para comprender el mapa que dibujan. Exacto. Un mapa que se divide en tres territorios muy claros. Primero, el origen del asunto. ¿De dónde viene todo esto, según ellos? Ajá. Segundo, el camino que proponen, la llamada terapia reparativa. Y tercero, el contexto más amplio, la perspectiva moral y social en la que marcan todo. Así que si te parece, empezamos por la primera pista del enigma. Vamos a ello. La cuestión del origen. Eso es. La pregunta del millón que sobrevuela todas estas páginas es: ¿la atracción hacia el mismo sexo es algo con lo que se nace o algo que se desarrolla? Claro. Y es que es increíblemente llamativo que todas estas fuentes, sin excepción, se decantan por la segunda opción. Para ellos, la biología no es el destino. Efectivamente, es que toda su argumentación se aleja, digamos, del determinismo biológico. Se ancla por completo en teorías psicoanalíticas y del desarrollo. O sea, puramente psicológico. Totalmente. Autores como Joseph Nicolosi, Richard Cohen o Gerard van den Arwijk, todos insisten en un patrón que ellos denominan la tríada clásica. La tríada clásica, ¿en qué consiste? Pues sobre todo en el desarrollo del varón. Describen un padre que el niño percibe como una figura distante o crítica o simplemente ausente. Vale. Y por otro lado, una madre que es percibida como sobreprotectora, demasiado invasiva o emocionalmente fusionada con el hijo. O sea que el hilo conductor aquí no es tanto la dinámica en sí misma, que puede variar, No. sino la ausencia de un modelo de masculinidad sano, cercano, accesible, con el que el niño puede identificarse. Exacto. Lo ven como un vacío que más tarde se intenta llenar. Esa es la idea central. De esa dinámica, dicen, surge lo que llaman un déficit en la identidad de género. Un déficit en la identidad de género. Sí, según esta teoría, el niño no logra interiorizar un sentido de masculinidad que sea seguro y propio. Se produce lo que Nicolosi llama una desidentificación defensiva. ¿Desidentificación de qué? De su propio sexo. Y ese anhelo de masculinidad que no queda resuelto, pues se erotiza más tarde y se proyecta en otros hombres. Y Richard Cohen le pone un nombre muy potente a esto. Habla de heridas emocionales. Sí, él lo estructura de una forma muy clara. Habla de dos tipos de heridas. A ver. Por un lado, las heridas homoemocionales, que serían el resultado de esa falta de conexión con el padre y, ojo, muy importante, también con los compañeros de su mismo sexo. ¿En el colegio, por ejemplo? Eso es, en el patio del colegio. Y por otro lado, las heridas heteroemocionales, que se refieren a una relación que describen como conflictiva o anormalmente apegada con la madre. Y esto le suman más cosas, ¿no? Sí, a esto las fuentes añaden otros factores que consideran contribuyentes, como el abuso sexual en la infancia, donde citan estudios que indican una mayor incidencia, o eventos traumáticos, como un divorcio o la muerte de un progenitor. Y es fascinante ver cómo construyen este modelo psicológico en oposición directa a la idea del gen gay. Totalmente. La critican con muchísima dureza. Argumentan que, a pesar de lo que se suele pensar, no hay pruebas concluyentes. Sí. Se meten a fondo a analizar y descartar estudios muy conocidos, como el de Simon Levy sobre el hipotálamo o el de Dean Hammer sobre los cromosomas. Señalando siempre lo que ellos ven como contradicciones o falta de replicación. Justo. De hecho, para ilustrar su escepticismo, uno de los libros recupera una cita de un artículo de Newsweek que resume muy bien su postura. ¿Qué decía? Decía algo así como: la existencia de un patrón genético entre los homosexuales no significa que la gente nazca gay. Ajá.
Del mismo modo que los genes de la altura, presumiblemente frecuentes entre los jugadores de la NBA, tampoco indican una habilidad innata para jugar al baloncesto. Es una analogía muy visual. Entonces, para ellos, la biología es, como mucho, el lienzo, ¿no? El lienzo. Un temperamento más sensible o artístico, por ejemplo. Pero la pintura, lo que define el cuadro, es la biografía. Has dado en el clavo. La conclusión inequívoca en este material es que la BMS es el resultado de una interacción compleja de factores, de temperamento, de familia, de entorno. No una condena biológica. No. De hecho, uno de los textos es brutalmente honesto al respecto y concluye que, en lo que se refiere a las causas, es mucho más lo que ignoramos que lo que sabemos. Espera un momento. Si toda la premisa es que esto no es innato, sino el resultado de heridas de dinámicas familiares, eso implica algo enorme, Implica. que no tiene por qué ser permanente. Es allí donde entra en juego la idea de la terapia. Justo ahí. Es la consecuencia lógica de todo su planteamiento. Si la AMS es un síntoma de un problema subyacente, la solución no es gestionar el síntoma. Es curar la herida. Es curar la herida. Y a ese proceso lo llaman terapia reparativa. ¿Y cuál es el objetivo? Pues su objetivo fundamental no es simplemente cambiar un comportamiento sexual, sino resolver ese déficit de identidad de género y sanar las heridas emocionales de las que hablábamos. ¿Y cómo se supone que se hace eso? Son increíblemente complejo. Bueno, proponen varios modelos. Richard Cohen, por ejemplo, describe un proceso de 4 etapas para sanar las heridas con ambos sexos y aprender a construir relaciones sanas. Vale. Pero hay una figura que aparece en casi todos los enfoques y que a mí me parece fascinante. ¿Ah, sí? ¿Cuál? La del mentor. Un mentor. Suena casi a una figura de película. ¿Qué papel juega? Pues es una persona del mismo sexo, un amigo mayor, un familiar, un terapeuta, que ofrece un vínculo sano, afirmativo. Y esto es crucial, no sexual. Entiendo. Los textos lo describen como alguien que proporciona amor incondicional, apoyo, validación. La idea es que esta figura ayude a reparar simbólicamente ese desapego original con el mundo masculino. Un mentor que ofrece amor incondicional. Suena muy idealizado, casi utópico. ¿Explican estas fuentes cómo se encuentra una persona así? O, más importante, ¿cómo se evita que una relación tan intensa se complique o se vuelva dependiente? Es una pregunta muy pertinente. Lo abordan señalando que este rol a menudo lo cumple el propio terapeuta al principio, dentro de un marco clínico muy definido. Vale. Y cuando se trata de mentores fuera de la terapia, insisten en la necesidad de establecer límites muy claros y en que la relación debe centrarse en la amistad y el apoyo mutuo, no en una dinámica de paciente y salvador. ¿Reconocen el riesgo, entonces? Lo reconocen, pero lo ven como una parte esencial de la reconexión. Entiendo. Y hablando de dinámicas complejas, Nicolosi introduce un concepto que parece sacado de una película de suspense psicológico, el doble vínculo. Es un concepto potentísimo, ¿sí? Lo describe como una trampa emocional en la infancia. Una trampa. Imagina un niño con una necesidad legítima de afecto y afirmación masculina por parte de su padre. El niño expresa esa necesidad, quizá buscando un abrazo, cercanía, pero la respuesta que recibe es castigo, Castigo. indiferencia, crítica, burla. El mensaje es contradictorio. Te quiero, pero no me muestres esa parte de ti. Vaya. Según Nicolosi, esto genera una vergüenza profunda y una división interna, la creación de un falso yo para poder sobrevivir. Un callejón sin salida emocional. Y la terapia, supongo, busca romper ese nudo. Exacto. La terapia busca crear lo contrario, un doble bucle. Un doble bucle. En lugar de castigo, el terapeuta responde a esa misma necesidad expresada por el paciente adulto, con sintonía, con validación, con afirmación. Diciéndole, Entiendo por qué te sientes así. Es normal que necesitaras eso. Según Nicolosi, esta respuesta repetida permite que la persona empiece a integrar su yo auténtico, sanando esa fractura interna. Es un proceso de reunificación personal. suena a un proceso psicológico larguísimo y muy profundo. ¿Pero funciona? O sea, ¿qué dicen estas fuentes sobre los resultados? ¿Hay datos más allá de la teoría? Aquí es donde se apoyan en distintos estudios para respaldar sus afirmaciones. Mencionan trabajos más antiguos como los de Irving Bieber o Klippinger de los años 70, Ajá. que, según interpretan, reportan tasas de cambio significativas con hasta un 38 o 40% de los individuos que pasaron a ser exclusivamente heterosexuales. Pero el nombre que más repiten, casi como un trofeo, es el de Robert Spitzer. Sí, lo presentan como el caso paradigmático.
Relatan que Spitzer fue una de las figuras clave que impulsó la desclasificación de la homosexualidad como un trastorno mental por la APA en 1973. Y años después cambió de opinión. Años después, en 2001, publicó un estudio sobre personas que habían pasado por este tipo de terapias. Y según estas fuentes, el propio Spitzer, que partía de un escepticismo total, concluyó que era posible un cambio sustancial hacia la heterosexualidad. Pero para individuos muy motivados, recalcan. Para individuos muy motivados, sí. Entonces el cambio del que hablan no es como pulsar un interruptor y pasar de gay a hetero de la noche a la mañana. Para nada. Y son muy insistentes en ese punto. Lo describen como un proceso gradual, un continuo. No se trata tanto de una conversión como de una reorientación. Vale. Hablan de una disminución progresiva de los sentimientos homosexuales y, en paralelo, una posible apertura o crecimiento de los heterosexuales. Y me imagino que dan ejemplos. Todos estos libros están repletos de testimonios en primera persona. De hecho, uno de ellos lo describe no como un cambio de rumbo de 180 grados, sino como aprender a caminar por un sendero nuevo que no sabía que existía, mientras el antiguo se va cubriendo de maleza. ¡Qué imagen! Todo este enfoque terapéutico presupone que hay algo que reparar, y eso nos lleva inevitablemente al tercer territorio de este mapa, Al terreno moral y religioso. que es una pieza clave en varias de estas fuentes, ¿verdad? Es fundamental para entender el cuadro completo. Muchos de estos textos, especialmente los de autores como Cohen o los que tienen una perspectiva católica explícita, enmarcan su psicología en una teología muy concreta. ¿Y qué dice esa teología? Es la enseñanza consistente del magisterio de la Iglesia Católica, que los actos homosexuales son, en sus palabras, objetivamente desordenados. Es una terminología muy dura. Lo es, pero para ellos es crucial una distinción que hacen constantemente para matizarla. Separan tres conceptos: la persona, la condición y el comportamiento. A ver, explícame eso. Sostienen que la persona que experimenta AMS debe ser tratada siempre con amor, respeto y compasión, sin excepción. Vale. La condición, es decir, la inclinación o la orientación, la ven como un desorden objetivo, pero no necesariamente como algo culpable. Y luego está el comportamiento. Y finalmente, el comportamiento, los actos homosexuales, son los que consideran moralmente inaceptables. Vale. ¿Y esto en la práctica qué significa? ¿Que para ellos el problema no es sentir, sino actuar sobre ese sentimiento? Esa es la línea que trazan. Y enmarcan toda esta visión en lo que perciben como un contexto social y cultural hostil. Hostil hacia ellos. Sí. Describen una fortísima presión política y la acción de lo que ellos llaman un lobby gay para imponer la idea de que la homosexualidad es una variante natural, innata e inmutable. Y que cualquier otra visión es fóbica. Exacto. Y en ese punto, la decisión de la Asociación Americana de Psiquiatría, la APA, en 1973, de eliminar la homosexualidad de su manual de trastornos, se convierte para ellos en una especie de pecado original. Totalmente. La describen no como un avance basado en la ciencia, sino como un golpe de Estado político. Un golpe de Estado es una acusación muy fuerte. ¿En qué se basan concretamente para usar ese lenguaje? No están hablando de una simple diferencia de opinión científica. No, en absoluto. Su argumentación se basa en relatos de la época que, según ellos, describen un clima de intimidación por parte de grupos activistas hacia los psiquiatras que tenían que votar. Intimidación. Afirman que las reuniones de la APA fueron interrumpidas, que los ponentes con visiones contrarias fueron acosados y que la decisión final se tomó por una votación muy ajustada entre los miembros, no por un consenso científico. O sea, una decisión política. Para estos autores, ese evento clausuró por la fuerza el debate y estigmatizó cualquier investigación o terapia que no aceptara el modelo nacido así. Y según ellos, esa decisión tiene consecuencias directas en la vida de las personas hoy. Argumentan que esta presión social y la narrativa dominante empujan a muchos jóvenes con confusión sobre su identidad a etiquetarse prematuramente como gays. Sin darles la oportunidad de explorar. Exacto, sin explorar lo que ellos consideran las verdaderas raíces de sus sentimientos, esas heridas y necesidades emocionales de las que hemos estado hablando todo este rato. Bien, creo que tenemos el mapa completo. Hemos recorrido un conjunto de fuentes muy cohesionado,
con una lógica interna muy fuerte, Sí, muy consistente. que presenta la atracción hacia el mismo sexo como algo que tiene un origen en el desarrollo infantil que puede ser modificado a través de una terapia muy específica, y que se encuadra en una visión moral y religiosa muy definida. Lo que es verdaderamente fascinante es ese hilo conductor que lo une todo, desde la psicología de Nicolosi hasta la teología más explícita. ¿Y cuál es ese hilo? Es la idea de que la atracción hacia el mismo sexo no es una identidad esencial e inmutable. La presentan, en el fondo, como un síntoma. Un síntoma. Un síntoma de necesidades no cubiertas, de heridas no sanadas. Y en última instancia, como un anhelo de conexión y reparación con el propio género. Y sabes, mientras revisábamos todo esto, me quedé pensando en una idea que sobrevuela casi todos los textos, la búsqueda de la propia identidad. Ajá. Uno de los autores sugiere que el yo no se construye en el aislamiento, sino siempre en relación con un tú. Llega a afirmar que no hay yo sin tú. Es una idea potente. Y esto me lleva a una pregunta más amplia, que va más allá del tema de hoy, para que quien nos escucha se la lleve a casa. Independientemente de nuestras circunstancias, ¿hasta qué punto la construcción de quienes somos depende fundamentalmente de la naturaleza y quizás de la sanación de nuestras relaciones más significativas con los demás?